enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Penas y alegrías y olvidos, no alegrías, porque las hubo muy pocos, hechos que merecen recordarse con alegría. Penas y olvidos de la guerra, 40 años, 40 historias. Este es el capítulo 18. Estamos recorriendo lo ocurrido hace 40 años, pero no solamente el 2 de abril, sino en el día a día. Y lo haremos hasta finalizar la guerra. La historia de hoy nos encuentra con Gustavo Pirich, que es el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, autor del libro Hojas de Ruta, que tiene el prólogo de Osvaldo Bayer. Vaya privilegio que ha tenido Gustavo, a quien saludamos desde el programa Así son las cosas de Río Cuarto. Un gusto, Gustavo. Guillermo Jeremía, buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Bueno, ¿cómo se encontró con esa posibilidad de que Bayer prologara su libro? Mirá, fue a través de un amigo con el que hacíamos un programa de radio, El Reloj, actor, Sergio Eisenberg, que tenía algún contacto con él y me permitió la posibilidad de hablar con Osvaldo ahí en su casa del Tugurio, ¿no? Llamado Tugurio, que era prácticamente todo biblioteca, y tuve la posibilidad de hablar con él, de plantearle el tema, y me dijo, bueno, en una semana le estoy contestando. Yo le llevé todos los manuscritos del libro, y a los 2 días me llamó y me dice, Osvaldo Bayer, ¿qué tal? Le digo, maestro, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué sé yo? Y me dice, bueno, yo estuve leyendo el libro, dice, y se lo voy a prologar. Y hizo un silencio que yo no sabía cómo romper, porque yo no tenía idea de cómo seguir, ¿no? Me estaba diciendo Osvaldo Bayer que me iba a prologar un libro. Y me dijo que en 2 o 3 días lo llamara, que ya iba a estar. Y no es solo eso, porque empecé a temblar, y aún hoy tiemblo cuando lo recuerdo a Osvaldo, a quien admiro muchísimo, y estaba cumpliendo el sueño del niño. Sí, sí. Y no solo eso, sino los conceptos que puso en el prólogo, donde termina diciendo que mi libro debía ser de lectura obligatoria en las escuelas, completando lo que es el informe Ratzinger, ¿no? A eso quería apuntar, Gustavo. En Hojas de Ruta hemos hablado con otros excombatientes, héroes de Malvinas, que muchos han escrito libros que lo necesitaron hacer como una especie de catarsis. ¿La suya fue en esos términos? Puede haber algo de eso, pero hay una gran investigación. Y hay también, no solo en mi libro es un libro de la guerra, sino que es del regreso de la desmalvinización, de haber descubierto que fuimos infiltrados por los servicios de inteligencia, con informes como delincuentes subversivos prácticamente hasta el 95, de ver cómo la democracia completó esa desmalvinización indicada por Alain Rouquier como un proceso de un Estado no ausente, como digo siempre yo, sino presente, activo y desmalvinizador, ¿no? Uh-huh. Nosotros no tuvimos la suerte ni siquiera de tener un Estado ausente. El Estado se ocupó de nosotros, pero se ocupó de la manera que no hubiéramos querido, ¿no? Entonces, eso, y descubrir los suicidios y hacer todo un raconto de algo que no tiene estadísticas, pero ahí está presente permanentemente, en la mejor estadística que quizás se pueda llevar, que quizás no es tan rigurosa con los números, pero es mucho más emocional, que es la de transmitirse boca a boca que se suicidó tal, que se tiró tal del monumento a la bandera con tales características,
que se pegó un tiro tal otro, y bueno, la emocionalidad que eso transmite es muy fuerte, es muy fuerte. Y tantos otros aspectos que tiene el libro, ¿no? Relatos de la guerra, y también los nombres de la infamia, ¿no? Como dice Osvaldo en un punto, casi por primera vez, ¿no? Con los, ¿cómo se dicen? Los relatos de las torturas, los nombres de los torturadores. Bueno, es un libro que tiene mucho de eso. Me llevó prácticamente 2 años de investigación, que en mi caso se facilitó porque yo formé parte de toda esa historia. Yo desde que volví de Malvinas empecé a militar. Entonces, nada de toda esa historia me es ajeno. Gustavo, respecto de esta cuestión, hemos hablado también en nuestro programa, y una de las historias fue de cómo está pendiente todavía una respuesta judicial, pero uno espera que la guerra muestre su costado más cruel. Lo estamos viendo lo que ocurre en Ucrania, pero lo que no espera es que la posguerra sea más cruel que la guerra misma, porque uno espera de la guerra actitudes que ponen al límite a la condición humana, pero no lo espera de la posguerra, y esto ocurrió en la Argentina. Sí, claro. El primer dato es algo muy sencillo que el Estado podría haber hecho y nunca lo hizo. Fue una junta médica que la indica el sentido común en todas las fuerzas que vuelven de una guerra, de un combate, de un conflicto bélico. ¿Qué es lo que quieren saber los gobiernos? Bueno, ¿cómo volvieron esas fuerzas de combatir? El sentido común, te decía, lo indica, se hace en todos los conflictos, y en el caso nuestro incluso fue reforzado por una ley que implicaba una convocatoria nacional obligatoria de salud, psicofísica y psicológica, por una ley, te decía, votada por todos los partidos políticos, en el entendimiento de que eso hubiera podido establecer un control de las patologías, y como dice esa ley, hasta la alta definitiva. Es decir, era la arquitectura de un verdadero plan de salud que en forma criminal el Estado omitió realizar. Empezando desde ahí, luego con su más y con su menos el proceso de desmalvinización, que era hacerle olvidar al pueblo argentino, y lo hicieron prácticamente todos muy bien, meternos debajo de la alfombra, lo que eso significa, para tratar de evitar que las Fuerzas Armadas, reposicionándose en una guerra limpia que contrarrestara la llamada, entre comillas, ¿no?, guerra sucia o represión interna o genocidio, podía, decía Alain Rouquier, reposicionar las Fuerzas Armadas incluso con el peligro de hasta hacerlas volver al poder. Entonces te imaginás que, dicho esto de parte de alguien que se suponía era un experto en Fuerzas Armadas, dictaduras latinoamericanas como Alain Rouquier, esto se llevó puntillosamente a cabo. Estamos dialogando con Gustavo Pirich, excombatiente de Malvinas, autor de Hojas de Ruta, el libro, y también presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Gustavo, ¿cómo fue su guerra en lo personal? ¿Cómo lo vivió? ¿Cuántos días estuvo en las islas? ¿En qué acciones participó? Eso lo que dijiste anteriormente, te quiero hacer una pequeña corrección. Sí. Yo actualmente soy presidente de Grupo por Soberanía, que es una GPS, que es una agrupación política que superó conceptualmente lo que era Acomade, que tenía una impronta de derechos humanos, rompiendo un viejo paradigma que nos inculcaron de que Malvinas, por ser una causa sacrosanta, no debía mezclarse con la política. Nosotros rompimos ese paradigma, y GPS es hoy una agrupación, para a mi entender, superadora de Acomade, donde no solamente habemos combatientes de Malvinas, sino distintos sectores de la sociedad que luchamos por la liberación de la patria
y por la soberanía integral de nuestro país. Podremos considerarlo, perdón, Gustavo, un partido político de excombatientes. No tiene todavía la forma de un partido político, pero la idea es, ¿cómo se llama? De hecho, trabajamos políticamente, no lo somos formalmente, pero somos una agrupación que la intención es marchar hacia eso, ¿no? Bien, está muy claro y es muy legítimo que ello ocurra, y tal vez una de las ausencias que ha tenido este tiempo, 40 años, en donde los intereses no concurrieron todos en una sola expresión, y es muy interesante que así lo encuentran. ¿Por qué entienden que es necesaria la política en esta cuestión? Porque la causa Malvinas, y lo dijimos nosotros en las agrupaciones que hemos armado siempre, por lo menos en los sectores en los que me manejo, Malvinas es una causa política por el costado que se la mire, digamos. Entonces, esto de decirnos que no tenemos nada que ver con la política, que no tenemos que actuar en política, que no podemos opinar de otra cosa que no sea Malvinas en cuanto a lo anecdótico del campo de batalla, es la anulación prácticamente de una de las actividades más importantes que tiene el ser humano. Y lo lograron con muchísimos sectores, incluso el combatiente y demás, que hoy se pelean para decir que no tenemos derecho a opinar sobre los distintos temas que nos atañen en nuestra patria, ¿no? Qué buen concepto para introducirlo. Qué buen concepto para introducirlo en el debate, la verdad que es muy interesante. Gustavo, le preguntaba si perdón. La guerra en primera persona para usted, ¿cómo fue? ¿Te referís a la experiencia en el campo de batalla? Sí, o en el escenario, lo que usted quiera contar o necesite contar. Sí. Bueno, yo formé parte del Regimiento 7 de La Plata. La verdad que mi servicio militar obligatorio, Colimba, como se le llamaba, Corte Limpia Barre, hoy suspendido, no derogado, sino suspendido, fue bastante conveniente en algún sentido. Yo fui primero cafetero del jefe del regimiento, después por una cama para conseguir ese puesto que era realmente interesante para moverse ahí adentro. Por una cama que me mandaron a una compañía de infantería, ahí completé un poco mi instrucción que había iniciado en la instrucción antes de la incorporación al regimiento, que fue en el campo. Eso hizo que completara 2 ráfagas de 10 disparos, con la cual no sé muy bien por qué de esas 2 ráfagas de 5 cada uno metí 3 cada una en el blanco, cosa sorpresa para mí y para los oficiales y oficiales que estaban a cargo de esa actividad, y eso me valió que cuando fuéramos a Malvinas el rol de combate mío fuera jefe de equipo y encima de la compañía A, pero encima en una avanzada de combate, o sea, con la misión de dar la temprana alerta sobre la presencia del enemigo, decían, ¿no? Los manuales. Cosa que me tocó porque fue durante una guardia mía en este sitio. Había reemplazado a mi compañero, que había ido a dormir. Estaba en los primeros momentos de esta guardia. Era una noche muy clara, lo recuerdo muchísimo, y no había viento. Sí, frío, mucho frío, pero no había viento. Raro, una situación bastante rara. Y estaba mirando con los binoculares que tenían el sistema infrarrojo. Tengo que aclarar que nosotros teníamos uno solo y era para el que hacía guardia. Los británicos tenían prácticamente uno cada uno y además en el fusil. Y observaba que se veía lo que yo consideré primero el movimiento de árboles, hasta que recapacité que no había árboles en Malvinas. Entonces volví a mirar y ya eso que parecían primero árboles avanzaban, se movían, ¿no? Tenían un movimiento, no solo en su lugar, sino que iban cambiando de sitio.
Y entonces comencé a los gritos a despertar a mis compañeros y después tiré el binocular, agarré el fusil y me fui a donde estaba la compañía, que eran aproximadamente, calculo, unos 500, 700 metros, y refieren los compañeros, porque yo de eso no me acordaba, y llegué a los gritos diciendo los ingleses, los ingleses, los ingleses, y eso permitió, bueno, estar alertas. Después de eso nos replegamos a la compañía, que también se estaba replegando a otras posiciones, y pasamos ahí toda la noche del 13 al 14 siendo asediados y para ser gráficos, en una situación en la cual nos tiraron con todo. Nosotros, tengo que aclarar, éramos 9 y ellos avanzaban lo que sería prácticamente una compañía. Estábamos muy en desventaja, y después de resistir muchísimo, decidimos meternos en las posiciones mucho más abajo, y evidentemente deben haber sido mecanismos psicológicos y demás, que nos dormimos, y a la mañana siguiente, cuando abrimos los ojos, alertados por gritos y por conversaciones y muchos murmullos, empezamos a mirar alrededor nuestro, y dos cosas nos sorprendieron, ¿no? Uno, el paisaje, donde había nevado por primera vez completamente, era todo blanco, y contrastaba con los uniformes camuflados de los británicos y la boina verde, y todo eso se completaba con un montón de hombres hablando en inglés, ¿no? Uh-huh. Ese fue el paisaje que nos esperó, y después de eso tuvimos que afrontar la salida, porque estábamos a prácticamente muy pocos metros, y no sabíamos qué iba a causar esto en ellos, si nos iban a fusilar, si nos iban a tomar como prisioneros. Una cosa es teorizarlo y otra cosa es tener que llevarlo a la práctica, por lo cual salimos, y la sorpresa, el rostro, los ojos de los británicos es indescriptible. Si yo tuviera que describirlo hoy no sabría cómo hacerlo, ¿no? Fue una pintura de terror, prácticamente, ¿no? Sí, y son sorprendidos ¿por qué? Porque no esperaban que estuviéramos ahí, porque Ajá. Estábamos prácticamente a la misma altura, porque hay algo que no te dije, que es que cuando ellos seguían avanzando y nos tiraban y resistimos, y después decidimos que no teníamos forma de enfrentarlos, porque éramos 9 contra prácticamente una sección o una unidad. Después ellos llegaron a la altura nuestra, no nos vieron, y empezó el combate de nuestra propia tropa, que empezó a tirar con material pesado desde el puesto de la compañía comando, y ahí supimos lo que es estar entre dos fuegos prácticamente, ¿no? Pensamos, y yo lo pensé, y muchos compañeros, que no habíamos muerto por el fuego enemigo, y íbamos a morir por el fuego amigo, por el fuego propio, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que te conté después fue prácticamente establecidos a muy pocos metros. Ellos no sabían que nosotros estábamos tras de esas piedras que tenían debajo de las posiciones. Uh-huh. Bueno, y además todos ustedes, la mayoría jóvenes, con criptos. Todos los 9 éramos conscriptos. Sí, yo no recuerdo haber visto a mis jefes, incluso más, algunos entre los cuales hay un subteniente que por denunciar eso, cuando volvió, le hicieron la vida imposible y tuvo que pedir la baja, y se tuvo que refugiar en la costa, cambiando su actividad y demás, ¿no? Porque denunció que los había visto irse casi en fila india.
Gustavo, gracias por contarnos la historia. Brevemente le pido dos reflexiones. La mayor pena para usted de la guerra y el mayor olvido. La mayor pena, los muertos. ¿No? Y los muertos. Que también son en un sentido un orgullo, porque más allá de las disquisiciones que podamos hacer de todo tipo sobre la guerra, la contradicción de que fue una guerra contra el colonialismo, la OTAN, Estados Unidos, no hay que olvidarse que fue una guerra hecha por una dictadura, con todo lo que eso implica, pero que en un sentido nos da el orgullo también de... Y cada combatiente tiene el orgullo de haber estado. Esto no entra dentro de un análisis, eso es una cuestión más emocional y de corazón, ¿no? Y el mayor olvido, los vivos, los que vivimos. Gracias por contarnos la historia. Ha sido un placer poder relatar desde alguien que asumió un compromiso de no olvidar, pero hacerlo activamente desde un plano político, que es el que cambia el curso de la historia de los pueblos. Muchas gracias, Gustavo. No, a ustedes, gracias. Gustavo Pirich, integrante de una unidad que peleó en Malvinas y autor del libro Hojas de Ruta, y además integrante del Grupo por Soberanía, GPS, que es un brazo político de excombatientes que buscan formar el primer partido político de excombatientes de Malvinas. Hace 40 años, en Buenos Aires, el canciller Costa Méndez anunciaba el pedido de aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, ante la OEA, y Alexander Haig regresó desde nuestro país a los Estados Unidos. El 20 de abril, por 18 votos a favor y 3 abstenciones, logra la Argentina la convocatoria para una reunión de cancilleres americanos. Eso ocurría en el desarrollo de un conflicto bélico que iba a entrar en su etapa más cruda, más cruenta, con los británicos atacando y los argentinos defendiéndose. Preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esta